Hola amigos, soy Esteban Herrera. Espero que este pequeño video que quise separarlo del proyecto del timer o temporizador AC basado en el temporizador de microondas les sirva. Lo separé por el hecho de que también he querido hacer un proyecto con una caja de proyecto hecha en madera. La situación es la siguiente: yo he tratado de no poner videos que no sean acerca de electrónica, electricidad, ingeniería eléctrica, todos estos temas y ramas y disciplinas derivadas mezclados con cosas de construcción. Ustedes saben que yo también soy constructor, pero no he querido mezclarlo porque en ese caso hace mucho tiempo que se me hubiera ocurrido hacer un canal constructivo, de solo cosas constructivas. Sin embargo, o de artesanía, aunque bueno, no me considero artesano, pero en cierta forma muchas de las cosas que hago son creaciones, son prácticamente artesanías, desde programación hasta pasando por esto. Entonces, si empiezo a meter cosas constructivas, pierdo el objetivo del canal. Entonces lo que voy a hacer es no hacer nada constructivo porque no me alcanzaría igual el tiempo. Solo dedicarme a la parte acá de electrónica. Hay ciertas cosas que también por razones de que es bonito ver, y también depende del gusto de cada persona, los circuitos a través de las cajas. Hago cosas con toppers, como decir, topperwares, o también utilizando algún otro tipo de plástico, plástico transparente, aprovechando para reciclar, etcétera. Em, Todos son diferentes motivaciones que me llevan a hacer las cosas como las hago. Evidentemente también hay un presupuesto y hay un valor económico que definitivamente no se compensa con lo que se puede ganar a través de una plataforma como YouTube, por lo menos no en mi país. Entonces ustedes no van a ver mucho trabajo ni siquiera de edición, porque yo ya he tenido muchísima experiencia con esto de el mundo de los youtubers y con las cosas que han venido pasando con YouTube, propiamente con la plataforma. Todo eso este, me ha hecho desistir de avanzar mucho en el aspecto técnico, a pesar de que conozco bien todo lo que es producción y tengo experiencia en todo lo que es el mundo, digamos, de la producción de video, inclusive producción cinematográfica. En ese mundo que sí tengo un nombre, aunque no como productor, pero bueno, el caso es que lo que he querido es siempre dejar un registro de algo hecho en madera también, aprovechando, tenía una madera ahí reciclada de unos pallets, y voy a ponerles mejor el video para no perder más tiempo. Lo que he hecho es utilizar estas plataformas que se utilizan en las empresas para trasladar la carga de un lugar a otro con montacargas, para forrar el timer. Entonces eso es lo que van a ver acá. Voy a explicar más o menos, ya no en qué consiste, porque para eso pueden ver los videos de hornos de microondas que también existen, sino en ciertos aspectos que me gustaría que se pudieran conocer en cómo hacer este tipo de proyectos en madera. En realidad no voy a ahondar mucho en los detalles porque, como ya dije, no es algo constructivo. Entonces no voy a ahondar en detalles como, por ejemplo, cuál es la medida de los tornillos o la broca que voy a necesitar para hacer los huecos de los tornillos, o si necesito primero hacer un agujero pequeño y después pasar a otro más grande para no dañar la madera, cosas así. El tipo de herramientas que vamos a utilizar, sino que quiero que vean cómo queda y que vean que también es una opción. Voy a hacer primero que nada, antes de seguir en el video, porque creo que esto tampoco lo tengo ahí esbozado en el audio que ustedes no están escuchando, que es un poco narrado, inclusive a veces que lo narro en inglés y luego lo traduzco al español. Lo que no se ve acá es que la madera es un material ignífugo, es decir, dependiendo del proyecto que queramos hacer, puede o no puede servir, porque se puede convertir
en un arma puede llevarnos a provocar un accidente en nuestras casas o en nuestros talleres. Entonces quiero que con esto entiendan que hay que tener mucho cuidado del tipo de material que vayamos a utilizar en los proyectos. Si me dicen, bueno, el material ideal, ¿cuál hubiera sido? Creo que hubiera sido metal, al igual que para cualquier tipo de proyecto donde estemos hablando de corriente alterna que se conecte a la red residencial. Pero lo mismo puede ser una caja de acero inoxidable para cualquier proyecto con corriente directa, dependiendo del proyecto. Y sin embargo vemos que la mayoría de los aparatos son hechos en plástico, entonces son cosas que también podrían llegar a arder en fuego, dependiendo de cómo las hagamos, o si las compramos dependiendo de cómo las tratemos también, y si les damos o no mantenimiento. Okay. Y lo mismo como si venían diseñadas. Entonces, ya dicho esto, vamos a ver un poco más del video. Ahí lo pueden ver. Dos cosas que tengo que explicar acá es que al final esto está aterrizado, no lo había explicado en el video anterior. Tiene dos cables que son dos pares de cables a tierra. Con esto, ¿qué quiere decir? Que hay dos conexiones, una izquierda y derecha. Entonces las dos están recibiendo tierra y se van por uno de estos cables blancos que se pueden ver acá. Pasa directo acá. 1 y 2 a la tierra, que es ese que estoy señalando ahí. Quiere decir que está polarizado. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que en realidad la tarjeta propiamente no está polarizada. ¿Por qué? Porque si vemos la tarjeta por dentro solo tiene line y tiene neutral, que son la fase y el neutro, que en realidad casi siempre se representan mediante solo una N y una L. Eso lo pueden ver, lo tengo explicado tanto en los videos de microondas como en el video probablemente la descripción de cómo hacer este timer, temporizador, artefacto, como quieran llamarle. Ahí no viene escrito cómo hacer la tierra, entonces es tan simple como pasar la tierra. Voy a retrasarlo un poco más. Pasar la tierra desde acá sin pasar por el circuito de la tarjeta y conectar directamente a la tierra que tengo en el enchufe, en el conector que acaban de ver. ¿Para qué es que se hace ¿Para qué es que se hace esto? Se hace para que las cosas que conectemos, aunque no esté pasando la electricidad a la tarjeta, perdón, la tierra, la tarjeta, pero si conectamos algún aparato que necesite tener esa polaridad, ok, por ejemplo, tal vez, qué sé yo, una bicicleta eléctrica, que queramos definir aquí el tiempo para el cual vamos a cargarla mediante el timer, u otro tipo de aparato. En el momento en el que el aparato falle, la tierra puede ayudarnos a salvar el aparato y a salvar la red eléctrica del hogar, ¿verdad? Normalmente lo que pasaría es que si falla, si hay un corto, va a tirar uno de los breakers de la caja de breakers de la residencia, pero los breakers tampoco son garantía. Entonces, antes de que pase un problema mayor, puede ser que se derive ya sea la fase o el neutro a la tierra y eso nos dé, digamos, un punto de seguridad más. Entonces, más que todo, por eso es que lo que estoy haciendo aquí es permitir que la tierra continúe a través de la caja sin tocar la tarjeta del timer y siga hacia el aparato que conectemos acá, ¿verdad? Ok, entonces aunque no esté involucrado la tarjeta ni este artefacto que estamos haciendo y diseñando, entonces no perdemos esa característica de la red eléctrica. Okay. En el caso de que la hubiera, si conectamos solo fase y neutro, no hay ningún problema.
porque igual el equipo funcionaría. Por ejemplo, un bombillo, en el bombillo no necesitaríamos, si está conectado en serie, no necesitaríamos para nada esa tierra, y podríamos conectarlo ahí perfectamente. Ok, ahora voy a hablar propiamente de la construcción. Bueno, ahí voy marcando con pilot. Vemos que tengo tornillos para madera. Primero hago un hueco con la broca y luego meto los tornillos para que no se raje la madera. Tengo esos otros tornillos que no son negros, sino del lado de estos tornillos que son... ¿Ven la diferencia? Estos dos que están acá, que en realidad son dos, bueno, ahí se ve como que si fuera uno, pero son dos. Estos dos que están acá, estos son sujetados internamente, son los que sujetan propiamente el tomacorriente doble que tenemos ahí. Es un tomacorriente para residencia. Bueno, ya se lo había mostrado en el otro video, no importa. Pero estos plateados están sujetando el chasis de este negro, que son los lados del timer de microondas, a la madera. Hay unas partes de madera que no están perfectas ahí, que son las que estoy señalando. Sí está liso, completamente liso, aunque no se nota mucho en el video, pero tiene unos huecos. Eso se puede sellar, ya sea con acerrín, con goma, se puede sellar con otra cosa que voy a enseñar más adelante también. Y ahí hicimos un hueco y metimos todos los cables. Tiene un nudo por dentro, un nudo hecho al mismo cable. Como son cables resistentes no hay problema, y eso es para que al jalar no se dañe la tarjeta, el relay y todo lo que haya dentro. Bueno, ahí voy marcando 1, 2, 3, 4 las partes, recordando que es un pallet reciclado. Si no, podríamos usar una sola tabla de madera si tenemos una tabla de madera de ese tamaño, pero bueno, queda en la parte de atrás. Esta tablita, que solo tiene 2 tornillos, tiene una pieza plástica pegada por dentro, porque esa pieza plástica está pegando con unos cables. Volvemos a lo de la posibilidad de que alce llama, entonces hay que minimizar todos esos problemas lo más posible. Bueno, prácticamente eliminarlos. Y por acá, por la parte de arriba, tengo 2 tornillos al revés con 2 juegos de tuercas para poder sujetar el aparato, digamos, en un colgante, como un tipo manigueta, por si quisiera usarlo así. En realidad puede estar así acostado, puede estar en otra posición, puede estar de pie también. Acá donde estoy señalando va una pequeña hendidura. Ahí puedo tapar con silicón, porque si vemos uno de los videos de microondas, vemos que también como que dependiendo, esta no tanto, pero hubo otra tarjeta que atraía mucho los insectos, y entonces eso puede dañarla también. Habría que abrirla para limpiar, pero en la medida de lo posible que esté lo más sellada posible es lo mejor. Okay, todos estos tornillos tienen tuercas por dentro y tienen arandelas para que no se dañe el plástico. Entonces serían un tornillo, 2 arandelas y una tuerca. Arandela por afuera y por dentro. Entonces no quiebra el plástico. Y ahí estoy haciendo la muestra de cómo se podría poner ahí algún handler, alguna manigueta para poder eh, eh, colgarlo. Por ejemplo, colgarlo en algún lugar que esté cerca de una lámpara de seguridad, que no tenga temporizadores. No sé, me gustaría, si alguien que viera este video ahí, puede ser por redes sociales o por donde sea, que me dé una nueva idea de cómo usarlo. Yo ya tengo algunas, más o menos 15 o 20 ideas para utilizarlo en cosas como electrólisis o preparación de medicamentos, donde el tiempo que se requiere tiene que ser muy exacto, al igual que para hacer una receta de microondas. Ok, entonces quiero que recuerden esto, que es un poco nada más la ranura que queda aquí. Otra de las cosas que se pueden hacer, pero no lo quiero enseñar, lástima que no lo tengo en una foto, porque si no se los enseñaría, es que toda esta madera también la podemos forrar. No solo podríamos, digamos, sellarla. De hecho, esta madera tiene un tratamiento
Es, primero, bueno, tiene un lijado también para que las astillas no vayan a dañar el circuito si hay astillas con lija de madera, primero más gruesa y luego más fina. Hago una especie de eh, numeración de las tablas, porque si todo lo presentamos primero y a la hora de armarlo cambiamos el orden de alguna de las tablas, eso nos puede traer problemas y terminemos quebrando las partes plásticas de la misma caja. Entonces la idea es que primero ver que todo se haya diseñado muy bien y luego cuando ya tenemos todo el conjunto, entonces ahí nada más proceder a ir haciendo los huecos. Por ejemplo, se puede poner la madera contra esto y si se puede prensar sin dañarlo con algún tipo de prensa o también hay unas herramientas como las que se le llaman perros, ahí se puede hacer eso también. La idea es que quede fijo para hacer los huecos que vayan y ir avanzando despacio pero a la segura, no hacer huecos a lo loco y después eh, cuando vayamos a empatar hueco contra hueco entre el plástico y la madera, que ya no vayan a calzar y nos quede esto como un colador, esa no es la idea. Son como esos tips de diseños que les puedo dar. Igual la madera se puede barnizar. Yo le hice como dije, o estaba diciendo, un tratamiento de, aquí se le llaman comején, que son unos bichitos que se comen toda la madera, aunque también en otros lugares hay otros que se llaman, por ejemplo, termitas, y habrán otros tipos de animales que comen madera, entonces pueden terminar dañando por lo menos en la caja de proyecto. Y bueno, ¿con qué se puede forrar? Se puede forrar con papel de algún color, darle varias capas y tal vez si hay algún tipo de impureza en la madera que no nos guste, entonces podríamos mejorar la caja del proyecto. Por acá tengo un segundo video donde viene otra explicación. Dice así, bueno, esto lo que tengo acá es una pistola de silicón y por acá tengo una bandeja de hielo. Este silicón, vamos a ver exactamente la explicación. No vamos a ocupar la pistola necesariamente, pero posiblemente sí el silicón. Entonces, voy a explicar el funcionamiento del silicón y lo que quiero es aplicar este silicón a esas partes que pueden quedar como hendiduras o impurezas que ya estaba describiendo. Entonces, este silicón es para metal, mampostería y plásticos. Marca Sista F110. Hay otras marcas, pero bueno, esta es la que tenía a mano. Lo importante es que cuando se pasa, por ejemplo, en una superficie plana, por ejemplo, vamos a poner dos azulejos a la par, ok, pieza contra pieza. En el centro queda un espacio. Entonces, antes de pasar el silicón en las orillas le pasamos eh, una cinta a cada uno de los azulejos y en el centro le pasamos el silicón y luego pasamos un cubito de hielo. Entonces el silicón al pasar el cubo de hielo queda liso. Luego cuando seca nada más quitamos el masking y ya queda como una superficie plástica, digamos, con alguna flexibilidad, no plástico como una botella, pero queda sellado. Lo mismo en un ángulo de 90 grados, si tenemos un ángulo de 90 grados, superficie contra superficie, ¿verdad? Haciendo ese ángulo, se pasa silicón con la punta para cubrir toda el área que querramos a lo largo del ángulo, ¿verdad? O a la profundidad del ángulo. Y luego pasamos el cubito de hielo para que quede también liso el silicón. Porque el dedo es una superficie muy áspera. Esa superficie del dedo, si pasamos el dedo, lo que hace es ir recogiendo el silicón cuando está fresco. En cambio el hielo es una superficie lisa y cuando se pasa no queda arrugado.
es una superficie de rozamiento, el dedo. Entonces ese es otro de los tips que se pueden hacer para trabajos, digamos, en madera y plástico, porque esa es la característica de ese material que sirve para ambos. Hay otros, por ejemplo, pegamentos epoxi que podrían servir, pero no nos permitirían, por ejemplo, quitar la madera o separar la madera de la caja plástica, porque ya quedarían de una forma más permanente. Esta es solo un tipo de sellado como para evitar la entrada de humedad, etcétera. Y ya, eso es todo. Espero que les haya gustado y que ustedes también se atrevan a hacer sus proyectos con cajitas de madera, con todas esas recomendaciones que les he dado. Como repito, no voy a hacer yo cosas en madera porque se lleva mucho tiempo la explicación. De hecho, esa caja puede llevar más o menos 2 días de trabajo, solo esa. Y eh, por ser la primera, ¿verdad? Si tuviéramos que hacer 10 sería mucho más simple porque tendríamos una especie eh, de plano donde, donde ya podemos ver cuáles son exactamente las medidas y ir haciéndolas en serie en una línea de producción. Las cosas serían muy diferentes. Bueno, me despido, mi nombre es Esteban Herrera y nos vemos en otro video.